Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a analizar algunos aterrizajes que hicieron los alumnos en el parapuerto de Miraflores. Recordemos que en este parapuerto el aterrizaje es top landing, se aterriza en el mismo sitio de despegue. Y es un parque a veces un poco pequeño, el espacio es reducido para una persona con poca experiencia como es un alumno. Acá vamos a ver el primer aterrizaje. Viene bien con orejas, pero se mete demasiado al parque. Suelta las orejas muy tarde y ya se encuentra muy cerca del piso y se mete un sentón. Si no hubiese tenido un arnés con una buena protección, tal vez hubiese hecho un poco de daño, pero tenía un buen arnés. Las cosas que hay que destacar acá, que hay que aprender acá, es de enfrentar rápidamente, adecuadamente, en el momento preciso. Y luego hacer un buen flare y correr. No es bueno caer sentado. Aquí vemos otro aterrizaje, viene bien, este viene un poco más enfrentado, suelta las orejas en un buen momento. Acá había más viento que en el caso anterior. Hace un frenado, pero en el último momento levanta las piernas y cae sentado. Este alumno tiene una lesión en la rodilla, así que le da miedo aterrizar de pie. Por lo que podría ser válido que aterrice sentado, sobre todo porque tiene un arnés con doble protección, de espuma y de airbag. Aún así, estaba suficientemente despacio como para intentar aterrizar parado y luego matar la vela sin problemas. Aquí viene una alumna y el error de esta alumna es no enfrentar el viento. Se fue prácticamente con viento de cola y casi choca al muro. Una de las cosas más peligrosas que pueden pasar en el parapuerto es impactar contra el muro a gran velocidad. Ha pasado que hay pilotos, alumnos que inclusive se han fracturado las piernas por chocar contra el muro. Acá el alumno viene bien con sus orejas, la suelta apropiadamente, enfrenta el viento, mantiene la vela frenadita. Acá podemos aterrizar en punto de stall, lo que quiere decir frenar la vela a una altura moderada, digamos 1, 2 o 3 metros, porque tenemos viento constante, dinámico, y esto evita que el parapente entre en pérdida, si es que no exageramos, obviamente. Entonces acá el alumno puede venir frenado y aterrizar casi vertical. Este es un buen aterrizaje. Aquí el alumno viene igual, viene sin orejas porque ya viene bajo. Haces un frenado, lo mantiene frenado, bastante bien, bien controlado y aterriza. En este caso él aterrizó cerca al muro. En esa zona hay que tener cierta precaución porque si el viento está fuerte se pueden encontrar rotores y los aterrizajes podrían ser un poco abruptos. Es mejor aterrizar en la mitad del campo del aterrizaje. Ni muy cerca al muro ni muy cerca al filo del acantilado. Acá el alumno bien, suelta las orejas y está bien. Ven cómo aterriza en un primer momento sentado, pero como que sube un poquito y ahí aprovecha para pararse y terminar paradito, lo cual está bien. Lo ideal siempre es terminar parado. Y eso sería todo en este video, un video cortito de análisis de los aterrizajes. Estos aterrizajes fueron durante las 2 últimas semanas del mes de enero de 2025. Bastante bien los alumnos, algunos errorcitos que corregir, como aterrizar sentado, como no enfrentar adecuadamente, como soltar las orejas muy tarde y aterrizar con mito de cola, obviamente. Esas cositas hay que corregirlas y espero que les haya sido interesante este video y no olviden ponerle me gusta, suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video.